Hola, bienvenidos a Síntesis del Nuevo Testamento. Estamos estudiando las cartas del apóstol Pablo y hoy vamos a estar estudiando la primera carta a los tesalonicenses. Le invitamos a que, si usted todavía no se ha suscrito a nuestro canal, que lo pueda hacer, le dé allí un clic a suscribirse y también pueda dejarnos sus comentarios, sus sugerencias, preguntas, o si quiere sugerirnos algún tema en especial, pues estamos abiertos a poder compartir también eso. Vamos entonces a esta primera carta a los tesalonicenses escrita por el apóstol Pablo. Tesalónica estaba ubicada en Macedonia, allí en Europa, y sabemos que Pablo la funda a esta iglesia en su segundo viaje misionero. Pablo había viajado a esta ciudad y había estado predicando un buen tiempo hasta que la persecución tan fuerte que se desató en esta ciudad y en todas las ciudades de Macedonia le hicieron abandonar esta ciudad y irse a Corinto. De allí escribe esta carta a los tesalonicenses. Vamos a ver el bosquejo de esta carta. Tiene 5 capítulos y 5 divisiones principales. El saludo en el capítulo 1, luego el tema librar a la iglesia, capítulo 1, versículo 2 al 10, la iglesia, alegría de su presencia, capítulo 2, presentar a la iglesia santa ante Dios, capítulo 3, arrebatar la iglesia, capítulo 4, terminar su obra de santificación, capítulo 5, y en el capítulo 5 también tenemos la despedida. El tema principal o eje es que Cristo viene a rescatar a la iglesia de la ira venidera. El asunto principal de esta carta es que Jesucristo descenderá del cielo para arrebatar a su iglesia. Y el versículo clave, primera de Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta es la enseñanza del apóstol Pablo a esta iglesia que estaba siendo sumamente perseguida, sumamente, podemos decir, pasando por dificultades muy grandes. Pablo les exhorta y les anima a que Cristo viene pronto, que Cristo está ya por regresar y que esto le debe fortalecer y les debe animar a seguir en la lucha espiritual diaria. El anhelo de cada cristiano es poder encontrarse con el Señor y poder vivir en la presencia de Dios. Y este es el anhelo y el deseo que está en cada uno de nuestros corazones hasta el día de hoy. Vamos a ver un resumen de esta carta. Los 3 primeros capítulos tratan acerca del anhelo que Pablo tenía de visitar a la iglesia de Tesalónica, pero no podía lograrlo a causa de esta gran persecución y por trabas que se habían suscitado allí en el camino de Pablo, por lo cual no pudo llegar a visitarles. Cómo Pablo cuidaba de ellos y cómo se animaba al escuchar cómo habían estado. Pablo mismo expresa en esta carta que él deseaba tanto verlos, y él envió a algunos hermanos para que visitaran esta iglesia, y al saber que estaban todavía fortalecidos y estaban todavía firmes en el camino del Señor, Pablo se sentía sumamente fortalecido y animado. Les da instrucciones de cómo vivir una vida santa en Cristo Jesús. Y en el capítulo 4 Pablo les enseña acerca del regreso de Cristo, que los muertos resucitarán primero y luego los que vivan serán arrebatados. Entonces ahí está la conexión con el Antiguo Testamento. La persecución que estaban sufriendo era similar a la que sufrieron los profetas en el Antiguo Testamento. Pablo les enfatiza que siempre hubo persecución hacia la verdad
hacia la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Los profetas, aquellos que hablaron de parte de Dios, fueron perseguidos y fueron muchas veces muertos, martirizados, porque la gente no quería escuchar la verdad. Y sobre todo aquellos que tenían el poder religioso, querían manipular y no querían que el pueblo recibiera la verdad. Entonces Pablo compara a estos mártires del Antiguo Testamento con los mártires del Nuevo Testamento. Aplicación práctica. Tenemos confianza en que Cristo regresará y estaremos con Él eternamente. Esta es una carta realmente de mucho amor, de mucho aprecio de parte de Pablo hacia la iglesia de Tesalónica. Podemos ver algunos capítulos en 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Fíjese las palabras del apóstol Pablo, que dice claramente: tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solamente el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser muy queridos. Aquí vemos las palabras de amor y de exhortación del apóstol Pablo, el anhelo de Pablo por esta iglesia, la cual él vio nacer, la vio fortalecerse y crecer en la fe. Y como en el día de hoy, también el Señor quiere fortalecernos, animarnos y consolarnos en los momentos de dificultad, de prueba, de dudas. El Señor está con nosotros, por lo cual tenemos esta seguridad y esta certeza, esta confianza en Cristo Jesús, que un día estaremos en su presencia gozando de las grandes bendiciones. Y también había una enseñanza que decía que Cristo ya había regresado. Y entonces Pablo les enseña y les aclara que no, que allí en el capítulo 4 claramente cómo va a ser ese arrebatamiento, cómo va a ser esa resurrección de los muertos, y los que están vivos van a ir a la presencia de Dios. Muy claro el mensaje del apóstol Pablo acerca de que debían permanecer firmes hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Espero que este resumen le sirva y le anime a leer esta hermosa carta, a examinar estos principios de cómo vivir la vida cristiana y cómo saber que tenemos una seguridad eterna, que Cristo Jesús viene pronto, viene a buscar a su iglesia, y debemos estar velando y orando y estando en comunión con el Señor. Dios le bendiga mucho y hasta nuestro próximo síntesis del Nuevo Testamento. Le saluda su amigo y hermano Timoteo. Hasta nuestro próximo programa.